Era el ajetreo habitual de las tardes en Bloomfield Press, con los editores inclinados sobre los manuscritos, los empleados subalternos correteando entre los escritorios con carpetas y tazas de café, y el ruido de la calle de Manhattan entrando por las ventanas entreabiertas. Marla Brightwood, la editora jefe del departamento de ficción, apartó otro manuscrito y se frotó los ojos cansados. Un aspirante a autor intentaba crear una nueva versión de El Gran Gatsby, pero el resultado era de una banalidad flagrante. El reloj dio las 6 y Marla decidió que era hora de irse a casa. En sus 12 años en la editorial, había aprendido a administrar su tiempo. Era mejor llegar temprano por la mañana que trasnochar. Mientras guardaba cuidadosamente los papeles en su maletín de piel, echó un vistazo a la fotografía que tenía sobre la mesa. Ethan y ella de vacaciones en Vermont 3 años atrás, ambos sonriendo a la cámara, el paisaje otoñal con arces llameantes a sus espaldas. Al salir del edificio, Marla saludó con la cabeza a Joe, el guardia de seguridad, y se estremeció con la fresca brisa primaveral. Últimamente, pensaba cada vez más que su matrimonio con Ethan se estaba convirtiendo en una rutina. Llevaban 15 años juntos y nunca habían tenido hijos, pero siempre habían encontrado la felicidad en sus intereses comunes: la literatura, el jazz y los viajes a pequeñas ciudades de Nueva Inglaterra. El trayecto hasta su casa de Brooklyn duraba unos 40 minutos. A Marla le gustaba ese tiempo a solas, cuando podía pensar en asuntos de trabajo o simplemente soñar despierta. Hoy, por alguna razón, sus pensamientos giraban en torno a su reciente conversación con Ethan. Le había dicho que pensaba participar en un programa de investigación durante el verano, pero no le había dado más detalles. Ethan enseñaba literatura americana en la Universidad de Columbia y Marla siempre se interesaba por su carrera académica. Al abrir la puerta de su casa, Marla oyó la voz de su marido. Estaba al teléfono en su despacho de la primera planta. Dejó deliberadamente su bolso en el pasillo haciendo ruido, en señal de que regresaba, y la voz del piso de arriba se apagó de inmediato. Ethan bajó un minuto después, alto, esbelto, con ligeras canas en las sienes. Seguía pareciendo atractivo a sus 47 años, aunque tenía arrugas alrededor de los ojos y una pequeña barriga. «¿Qué tal el día?», le besó la mejilla. Olía más fuerte que de costumbre a colonia. «Bien, solo otro grafómano intentando reescribir un clásico». Marla se dirigió a la cocina y sacó de la nevera verduras para una ensalada. «¿Y tú?». «Lo mismo de siempre. Los alumnos no leen, los colegas están intrigados». Removió el café de su taza de alguna manera distraída. «Escucha, esta noche me quedo hasta tarde. Tengo que preparar el material para la conferencia de mañana». Marla asintió, cortando tomates. Ethan solía preparar las clases en casa y a menudo las comentaban durante la cena. Ahora se quedaba en el trabajo o iba a la biblioteca con más frecuencia. La noche transcurrió en el silencio habitual. Marla leía el manuscrito que se había llevado a casa. Ethan iba a la universidad. Al acostarse, sintió una vaga inquietud. Algo estaba cambiando sutilmente en sus vidas, como si hubiera aparecido entre ellos una fina pero firme película de distanciamiento. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a trabajar, Marla vio por casualidad una marca de carmín en el cuello de la camisa de su marido. Una marca tenue, casi imperceptible, de color rosáceo. Nunca se había pintado los labios de ese color. Ethan ya se había ido a trabajar, así que ella se limitó a poner la camisa en el cesto de la ropa sucia, intentando reprimir la creciente ansiedad. Tal vez fuera un accidente, una marca de servilleta o algo así. Pero el gusano de la duda ya empezaba a roerla por dentro. La editorial tenía mucho trabajo que hacer. Se acercaba la fecha de entrega de la nueva novela de su autor principal y había que resolver los detalles de la campaña publicitaria. Marla se sumergió en su rutina habitual.
pero sus pensamientos volvían una y otra vez al descubrimiento de la mañana. En 15 años de matrimonio, nunca había tenido motivos para dudar de la fidelidad de Ethan. Siempre había sido un marido atento y cariñoso, quizá un poco pedante como muchos científicos, pero fiable. Aquella noche, mientras revisaba el correo, Marla vio una factura de Antonios, un pequeño local italiano del Upper East Side. Ella y Ethan nunca habían estado allí, pero la factura venía en la tarjeta de crédito de él. Cena para dos, una botella de vino caro. La cita era el viernes pasado, cuando su marido supuestamente estaba en una reunión de departamento. Marla volvió a dejar la cuenta con cuidado. Un extraño entumecimiento se extendió por su interior, como si el tiempo se hubiera ralentizado. No iba a montar una escena ni a tener una rabieta. Años de trabajo con textos le habían enseñado una regla importante. Toda historia debe desarrollarse gradualmente, fragmento a fragmento. Y ahora ya tenía las primeras piezas del rompecabezas. Ethan llegó a casa tarde aquella noche, oliendo de nuevo a colonia y con un rasguño apenas visible en el cuello. Marla fingió que ya estaba dormida. Estaba tumbada en la oscuridad, escuchando a su marido ducharse, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente en paz. Era como si un interruptor de palanca se hubiera encendido, apagando sus emociones y dejando solo la fría y calculadora claridad del pensamiento. Bueno, si Ethan decidía jugar a esos juegos, ella aceptaría las reglas, pero lo haría a su manera. Durante las 2 semanas siguientes, Marla observó a su marido con la metódica de un científico, fijándose en cada detalle de su comportamiento. Cambios que antes parecían insignificantes, ahora formaban un cuadro claro. Ethan se quedaba en la universidad más a menudo, a pesar de que el semestre de primavera estaba llegando a su fin, y su carga de trabajo solía aligerarse. Aparecieron nuevos hábitos. Empezó a afeitarse 2 veces al día, cambió su colonia amaderada favorita por algo más moderno y dulce, se compró algunas camisas nuevas. El domingo por la mañana, cuando solían leer juntos los periódicos durante el brunch, Ethan acudió de repente a una reunión no programada con sus colegas. Discutiendo el nuevo programa de literatura contemporánea, explicó, mientras se anudaba diligentemente la corbata frente al espejo del pasillo. Marla le pasó en silencio un cepillo de ropa. Había restos de pelo rubio en su chaqueta oscura. Extraño, porque su gato Smokey era negro. A lo largo de los años en la editorial, Marla había aprendido a fijarse en los detalles más nimios de los textos, inexactitudes, incoherencias, notas falsas en los diálogos. Ahora esas habilidades profesionales le resultaban útiles en su vida personal. Se dio cuenta de cómo Ethan se retraía cada vez más para hablar por teléfono, cómo comprobaba furtivamente los mensajes, cómo le cambiaba la voz cuando supuestamente discutía asuntos de trabajo con los compañeros. Una noche, mientras rebuscaba en los bolsillos de su chaqueta antes de enviarla a la tintorería, encontró un recibo de una cafetería cercana a la universidad. 2 capuchinos y una magdalena de arándanos, su postre favorito. La hora del recibo eran las 2 de la tarde, cuando solía dar una conferencia sobre la poesía americana del siglo XIX. Marla volvió a colocar el cheque en su sitio. Me pregunto cuánto tiempo lleva así. Últimamente, Ethan andaba despistado. Se olvidaba de las tareas habituales de la casa y no se acordaba de las reuniones programadas con los amigos. Cuando sus viejos conocidos Rachel y Grant les invitaron a cenar, se refirió a una importante reunión de departamento. Nunca había faltado a una reunión así. Eran amigos de la familia desde hacía más de una década. ¿Qué tal si vamos al teatro este fin de semana?, sugirió Marla una noche durante la cena. Hay una nueva obra de Tennessee Williams. Lo siento, cariño, tengo una conferencia en Boston. Ethan ni siquiera levantó la vista de su plato. Te lo dije la semana pasada. No lo había hecho. Marla estaba segura. Antes,
Él siempre hablaba de sus viajes con ella por adelantado. Hacían la maleta juntos. Ella le preparaba bocadillos y un termo de café. Ahora se limitaba a ponerla en un aprieto. Las tardes que pasaban juntos eran cada vez más silenciosas. Ethan casi dejó de hablar de sus alumnos y compañeros, aunque antes le encantaba compartir anécdotas divertidas de la vida universitaria. Ahora solo hablaba en generalidades o se sumergía en su trabajo en el portátil. En su despacho tenía libros nuevos sobre literatura americana moderna. Antes se especializaba en los clásicos del siglo XIX. Ampliando mis horizontes, explicó de pasada. Marla se fijó en que algunos de los libros estaban etiquetados. Con agradecimiento, Connecticut. La letra era claramente femenina, con una inclinación y unos rizos característicos. Una mañana se dio cuenta de que su anillo de boda estaba ligeramente deslustrado. Ethan lo había limpiado regularmente con un compuesto especial. Era algo insignificante, pero revelador. Era como si estuviera borrando lentamente las huellas de su vida juntos, preparándose para algo nuevo. El viernes por la noche, al volver pronto del trabajo, Marla encontró a su marido haciendo las maletas para la Iowa. En su bolsa de viaje había una camisa nueva de seda fina, nada habitual en él. En la mesilla de noche había un frasco de perfume desconocido. ¿Quieres traer tu jersey favorito?, preguntó, como de paso. Ahora mismo hace frío en Boston por las tardes. Ah, sí, claro, se inquietó de algún modo, metiendo el jersey en el bolso sin doblarlo siquiera. Siempre solía doblar bien las cosas para que no se arrugaran. La tarde siguiente a su marcha, Marla abrió el portátil y consultó el programa de conferencias de Boston. Como sospechaba, ese fin de semana no había ningún evento literario importante. Durante la cena, la amiga de Rachel había mencionado de pasada que había visto a Ethan en un café con una joven, probablemente una estudiante que está haciendo la tesis, sugirió tímidamente. Marla se limitó a asentir, sorbiendo su vino. Sabía que hacía años que Ethan no atendía a estudiantes de posgrado. Ahora llevaba el teléfono siempre encima, protegido por una nueva contraseña. Antes conocían los códigos de acceso del otro, no por desconfianza, sino por comodidad. Ahora ese pequeño detalle también había cambiado, como docenas de otras pequeñas cosas que convertían su matrimonio en un elaborado montaje. Marla no sacó conclusiones precipitadas. Seguía captando los detalles como si fueran cuentas de un collar. Cada uno por separado podía parecer una coincidencia, pero juntos formaban un patrón evidente. Algo le decía que la pista estaba al alcance de la mano. Solo tenía que estar atenta al siguiente movimiento en este extraño juego en el que nunca había pedido participar. Lo más sorprendente fue que no sintió ni rabia ni desesperación, solo la fría curiosidad de una investigadora y un ligero remilgo ante la sutileza con la que Ethan trataba de ocultar sus aventuras. Tal vez se debiera a su experiencia con los textos. Había leído historias de ese tipo con demasiada frecuencia en los manuscritos que le habían enviado como para leerlas como tragedias personales. Los accidentes rara vez son accidentales. Marla estaba convencida de ello cuando un día de primavera decidió almorzar en un café cercano a la Universidad de Columbia. Nunca acudía a casa de Ethan sin avisar, pero hoy tenía una reunión con un autor en las inmediaciones y decidió combinar lo agradable con lo útil. El pequeño y acogedor establecimiento con ventanas panorámicas no estaba abarrotado. Marla pidió una ensalada y se sentó en una mesa junto a la ventana, hojeando su correo electrónico en el teléfono. Le llamó la atención la risa de una mujer, fuerte, joven, un poco teatral. En una mesa al fondo del local estaba sentado Ethan y frente a él una esbelta rubia de unos 30 años. Hablaban animadamente, inclinados el uno hacia el otro. La chica le tocó el brazo y él la miró con una expresión en la cara que Marla no había visto en mucho tiempo. Marla sacó con cuidado su teléfono y sacó unas cuantas fotos.
con cuidado de que el flash no llamara la atención. La pareja estaba tan absorta el uno en el otro que ella apenas se habría dado cuenta de la alarma de incendios. La camarera que trajo la ensalada miró a Marla con comprensiva simpatía. Al parecer, la pareja era cliente frecuente del local. «Disculpe», le hizo una seña Marla a la chica. «¿Puede decirme si esta mujer también da clases en la universidad?» «Sí, es la doctora Thornton», bajó la voz la camarera. «Suelen almorzar aquí con el profesor Brightwood. ¿Están discutiendo algún tipo de proyecto conjunto?» Marla asintió y dejó una generosa propina. Ahora tenía un nombre: Cassidy Thornton. Había encontrado su perfil en la página web de la universidad aquella misma tarde. Una joven profesora adjunta de literatura estadounidense especializada en prosa contemporánea. La foto del sitio era claramente profesional. Maquillaje impecable, sonrisa segura, mirada atenta en sus ojos marrones. Las publicaciones de la doctora Thornton eran pocas, pero todas en revistas respetadas. El último artículo era de coautoría con Ethan. Ahí estaba, ese proyecto conjunto. Marla descargó el texto y tomó nota de la fecha de publicación. Hacía unos 6 meses. Fue más o menos entonces cuando empezaron los cambios en el comportamiento de su marido. Un par de días después, Marla se encontró un CME con Emily, la mujer del colega de Ethan, en el supermercado. Entre medias, la conversación giró en torno a los nuevos profesores. «¿Ah? ¿Te refieres a Cassidy?» Emily se animó. Llegó en otoño procedente de Princeton. Una chica muy ambiciosa, hace grandes planes. Dicen que tuvo una aventura con alguien de la dirección allí, por eso la trasladaron. Marla fingió estar más interesada en los descuentos en productos ecológicos, pero absorbía cada palabra como una esponja. Emily tenía fama de cotilla, pero su información solía ser exacta. Aquella tarde, cuando Ethan volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo, Marla revisó metódicamente los papeles de su despacho. Entre los borradores y las notas encontró varias hojas de papel con letra de mujer, la misma con los característicos rizos. Cassidy había tomado notas para su artículo conjunto, pero algunas de las anotaciones marginales eran claramente personales. En un cajón del escritorio estaba el programa de una velada literaria celebrada hacía un mes en un pequeño teatro. Marla recordó que Ethan había avisado de que estaba enfermo y se había quedado en casa. En el programa había un número de teléfono, escrito con la misma letra. Marla pasó los días siguientes recopilando información. Comprobó todas las publicaciones conjuntas de Ethan y Cassidy, revisó sus perfiles en las redes sociales, encontró algunas fotos de actos universitarios en las que aparecían sospechosamente juntos. La página personal de Cassidy estaba salpicada de citas de autores contemporáneos y fotos de viajes. Soltera, a juzgar por su estado. Sus amigos son en su mayoría colegas del mundo académico. Algunas fotos conjuntas con una mujer mayor, probablemente su madre. Ni rastro del escándalo de Princeton, aunque Marla sospechaba que Emily no se estaba inventando la historia. El viernes, Marla se quedó hasta tarde en la oficina del editor y luego condujo hasta la universidad. Aparcó delante de la entrada principal y esperó. Una hora más tarde, Ethan y Cassidy salieron juntos, hablando animadamente de algo. Él la ayudó a subir a un taxi y cogió el metro para volver a casa. Marla anotó el número del taxi por si acaso. En casa, Ethan estaba inusualmente animado, hablando de algunos planes para el verano, de un posible viaje a una conferencia en California. Marla escuchaba, removiendo la salsa de la pasta, y pensaba en lo fácil que le resultaba desempeñar el papel de esposa cariñosa. Tal vez se debiera a su experiencia con los textos. Había interpretado tantas veces los diálogos de otras personas que había aprendido a construir los suyos propios a la perfección. Al día siguiente se despertó temprano y encontró el teléfono de Ethan en la cocina. Nunca lo había dejado desatendido,
pero al parecer ayer había estado demasiado absorto en la conversación. El teléfono estaba bloqueado, pero aparecían notificaciones en la pantalla. Hacía una hora que había llegado un mensaje de KT. No veo la hora de que llegue nuestro viaje. No queda mucho. Marla volvió a colgar el teléfono con cuidado. Ethan bajó 15 minutos después, cogió el teléfono y se fue corriendo a alguna reunión de departamento no programada. Marla terminó tranquilamente su café, hizo la maleta y se dirigió a la oficina. Tenía suficiente información para actuar, pero primero tenía que averiguar qué estaban planeando exactamente, y eso requería paciencia hasta que cometieran un error. Después de todo, pensó Marla mientras se dirigía al metro, cualquier complot requería una cuidadosa reflexión, y ella era una profesional de los complots. El rastreo había resultado ser una tarea sorprendentemente fácil. Marla aprendió rápidamente sus costumbres. Almorzaban los martes y los jueves en la misma cafetería cerca de la universidad y los viernes se reunían en un pequeño bar del Upper West Side. A veces Cassidy venía a la universidad los fines de semana, aparentemente para trabajar en la biblioteca. Ethan, por supuesto, le hacía compañía. En la editorial, Marla se tomó unos días libres, explicando que estaba trabajando en un proyecto importante en casa. En parte era cierto, estaba trabajando en un proyecto importante, pero no en el que sus compañeros creían que estaba trabajando. Su mesa estaba llena de notas de otro tipo, horarios de reuniones, notas de conversaciones que había oído por casualidad, fotografías. Una mañana, Marla siguió a Cassidy a una oficina inmobiliaria de Brooklyn. La joven había pasado allí cerca de una hora, mirando pisos con un agente. Mientras la seguía fuera, Marla oyó un fragmento de conversación telefónica. «Sí, cariño, el barrio es estupendo, y no está lejos de la universidad. No, este es demasiado caro, pero el agente prometió mostrar más opciones». Esa misma tarde, Ethan, como de pasada, inició una conversación sobre el hecho de que probablemente deberían pensar en vender la casa. «Es demasiado grande para nosotros dos», dijo sin mirar a Marla a los ojos. «Quizá deberíamos comprar algo más pequeño». Marla fingió estar completamente absorta en su nuevo manuscrito, pero por dentro todo se apretaba con fría furia. Habían comprado la casa juntos, pagado la hipoteca durante 15 años. Cada habitación guardaba sus recuerdos compartidos. Aquí habían organizado veladas literarias para amigos. Aquí habían planeado un futuro que ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. Al día siguiente se cruzó Isio con Cassidy en la cafetería de la universidad. La joven iba vestida con gusto. Un jersey de cachemira caro, pendientes de perlas, zapatos de una marca conocida. Al parecer, su trabajo como profesora no era su única fuente de ingresos. «Perdone, usted es la colega de Ethan, ¿verdad?» Marla sonrió con dulzura. «Soy su mujer, Marla. Me ha hablado mucho de vuestro trabajo juntos». Cassidy palideció ligeramente, pero se recompuso rápidamente. «Sí, trabajamos en un proyecto de investigación. Ethan es un científico brillante». Intercambiaron frases sin sentido sobre literatura y la vida universitaria. Marla notó lo nerviosa que Cassidy frotaba su servilleta, cómo evitaba una mirada directa. «Actriz inexperta», pensó mientras recogía su bandeja. Aquella noche, Marla la siguió a un restaurante de Greenwich Village. Estaban sentados junto a la ventana y, desde su asiento en la barra de enfrente, podía verlos con claridad. Ethan discutía acaloradamente sobre algo, agitando los brazos. Cassidy negaba con la cabeza. En un momento dado, sacó un sobre del bolso y se lo tendió. Ethan estudió el contenido durante un largo rato, luego asintió con la cabeza y se metió el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta. En casa, Marla esperó a que su marido se durmiera y revisó cuidadosamente su chaqueta. El sobre contenía impresiones de la página web de un agente inmobiliario, varias opciones de pisos en Brooklyn,
Una hoja estaba marcada a lápiz. Pago inicial. Venta de casa. Unos días más tarde, Marla instaló una aplicación de localización en el teléfono de Ethan. Él mismo le había enseñado a usarla, temiendo por su seguridad cuando llegaba tarde a casa del trabajo. Ahora esos conocimientos le resultaban útiles para otra cosa. La aplicación mostraba que Ethan frecuentaba cada vez más el barrio donde vivía Cassidy, cuya dirección había encontrado en la base de datos de la universidad. A veces se quedaba allí unas horas, sobre todo los fines de semana, cuando le decía a Marla que estaba trabajando en la biblioteca. Una vez lo siguió hasta una joyería. Pasaron allí casi una hora mirando las vitrinas. La expresión de Cassidy al salir no dejaba lugar a dudas. Estaban eligiendo anillos. Esa noche, mientras revisaba su correspondencia en las redes sociales, Ethan había olvidado cerrar la sesión de su cuenta en el ordenador de casa. Marla encontró un mensaje que por fin aclaraba la situación. En cuanto tengamos todo resuelto con la casa, lo solicitaremos enseguida, escribió Ethan. No queda mucho tiempo para tener paciencia. Marla cerró el portátil y permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato. El plan estaba muy claro. Vender la casa, ponerla en la calle, empezar una nueva vida con una joven esposa. Era como una novela barata, solo que de alguna manera no lo hacía más fácil. Al día siguiente se puso manos a la obra. Primero tuvo que comprobar los documentos financieros de la casa y copiar discretamente todo lo que necesitaba. Y luego, les mostraría que algunas tramas tienen giros inesperados. Por la noche, Ethan volvió a quedarse hasta tarde. Bimbal. Marla se sentó en su despacho, ordenando metódicamente en carpetas el material recopilado. 15 años de matrimonio llegaban a su fin, pero no estaba dispuesta a marcharse con las manos vacías. Al fin y al cabo, todas las historias tenían algo que enseñar, y esta no iba a ser una excepción. En el mundo editorial, el éxito depende a menudo de la estrategia adecuada de promoción del libro. Marla aplicó el mismo enfoque a su situación. Primero tenía que determinar los puntos fuertes y débiles de su oponente. Cassidy Thornton, a pesar de su ambición, seguía siendo una figura vulnerable en el mundo académico, una joven profesora cuya carrera dependía en gran medida de su reputación. Con una taza de café por la mañana, Marla anotó metódicamente los puntos de su plan en un pequeño cuaderno de vistas de Vermont, regalo de Ethan de su último viaje juntos. Lo primero era asegurarse económicamente. Ya había hablado con su banquero y su abogado para asegurarse de que los bienes adquiridos en común estaban a salvo de sorpresas inesperadas. El siguiente paso era establecer contactos en la comunidad universitaria. Sus años en el mundo editorial le habían enseñado el valor de las presentaciones adecuadas. Marla empezó a aparecer con más frecuencia en los actos literarios en los que los profesores de Columbia hablaban de la nueva literatura contemporánea. Tenía un don para hacer que la gente se sintiera cómoda, sobre todo aquellos a los que les gustaba hablar de libros. Mi mujer es una gran conocedora de la literatura moderna. Presentaba a Ethan con orgullo a sus colegas, sin saber que cada encuentro formaba parte de un plan cuidadosamente elaborado. Especialmente útil fue conocer a la profesora Eleanor Steinberg, jefa del Departamento de Literatura Americana. Mujer de la vieja escuela, vigilaba estrictamente el carácter moral de sus subordinados. Tras algunos encuentros en un salón literario, empezaron a relacionarse más estrechamente. En el mundo académico, la reputación lo es todo, comentó Eleanor una vez durante un almuerzo. Especialmente para los profesores jóvenes, un error puede costar una carrera. Marla asintió con la cabeza, anotando mentalmente la frase. Ya había reunido suficiente información sobre el pasado de Cassidy en Princeton. Unas cuantas llamadas anónimas a antiguos colegas habían arrojado resultados interesantes. Al mismo tiempo, Marla estaba ocupada consolidando su posición en la editorial. Se hizo cargo de varios proyectos prometedores y se aseguró el apoyo de la dirección.
En caso de divorcio, necesitaría unos ingresos estables y la posibilidad de desarrollar su carrera. Una parte importante del plan consistía en crear cierta imagen ante los conocidos. Marla empezó a organizar pequeñas fiestas en su casa con más frecuencia, invitando a los colegas de Ethan y a sus cónyuges. Era una anfitriona impecable, una esposa atenta, una conversadora interesante. Nadie debería haber sospechado que algo iba mal en su matrimonio. «Últimamente trabajas mucho», comentó una vez Ethan con cierta preocupación. «Quizá deberías tomarte un tiempo libre. Tenemos algunos proyectos importantes», sonrió ella. «Por cierto, ¿te gustaría invitar a tus nuevos colegas a cenar el sábado? Sería interesante oír hablar de las tendencias actuales en literatura». Ethan vaciló, pero no podía negarse. Habría resultado extraño. Marla sabía que Cassidy tendría que venir. La ausencia de una joven profesora en un evento así suscitaría preguntas. La velada transcurrió exactamente como ella había planeado. Cassidy estaba claramente incómoda, sobre todo cuando Marla le preguntó por su trabajo con verdadero interés. Eleanor Steinberg, que estaba presente en la cena, observó atentamente a su joven colega. Después de la cena, Marla se mostró más activa. Se encontraba Bilbo en los mismos lugares donde cenaban Ethan y Cassidy, siempre en compañía de uno de los profesores de la universidad. Los saludaba con dulzura, demostrando que no sospechaba nada raro. Les ponía nerviosos, cambiaban de lugar de encuentro, se volvían más cautelosos. Al mismo tiempo, recopilaba metódicamente información sobre el trabajo académico de Cassidy. Unas cuantas llamadas a viejos contactos en círculos académicos dieron resultados interesantes. Resultó que las publicaciones del joven profesor asociado no eran del todo buenas. Al mismo tiempo, Marla estaba ocupada preparando los papeles del divorcio, ocultándoselo cuidadosamente a su marido. Su abogada, una mujer enjuta de mirada aguda, aprobaba la prudencia de su clienta. «La clave es no actuar impulsivamente», le aconsejó. «Dejemos que ellos den el primer paso, y nosotros estaremos preparados». Marla asintió con la cabeza. Ella no iba a montar un escándalo ni una escena dramática. Su plan estaba diseñado para una acción gradual y metódica. Como en un buen libro, el desenlace debía llegar justo cuando el lector menos lo esperara. Por la noche, repasando el material que había reunido, Marla pensó en lo divertida que era la vida. Ethan y Cassidy estaban tan absortos en su amor que no se daban cuenta de lo evidente. Hacía tiempo que se habían convertido en personajes de una historia completamente distinta, en la que el papel del autor no era el suyo. Y Marla sabía cómo escribir una buena historia. Al fin y al cabo, era su profesión. La historia del traslado de Cassidy desde Princeton resultó ser mucho más interesante de lo que Marla había previsto en un principio. Una llamada telefónica a un viejo amigo que trabajaba en los archivos de la universidad reveló detalles curiosos. Resultó que la joven profesora había abandonado la prestigiosa universidad no del todo por voluntad propia. «Sabes, aquí todavía estamos recordando esta historia». La voz del amigo sonaba conspiradora. Técnicamente se fue por su cuenta, pero hubo una investigación interna, algo relacionado con su último trabajo de investigación. Marla tomó nota en su cuaderno. Una investigación interna se estaba poniendo interesante. Indagando un poco más, descubrió que el último trabajo de Cassidy en Princeton nunca se había publicado, a pesar de que ya había sido aprobado previamente por la revista. En la biblioteca de la universidad, Marla pasó varias tardes revisando las publicaciones académicas de Cassidy. A primera vista, todo parecía impecable. Análisis competentes, observaciones interesantes, buen estilo. Pero había algo en los textos que le resultaba vagamente familiar. Sus sospechas se confirmaron cuando encontró un artículo poco conocido de hacía 15 años en una vieja revista literaria. Algunos pasajes de la obra de Cassidy repetían casi textualmente el argumento de aquel artículo, solo que en relación con otras obras.
No había plagio directo, pero la metodología y las ideas clave estaban claramente tomadas prestadas sin citar la fuente. Es curioso cómo se repiten las cosas en el mundo académico, compartió Marla con Eleanor Steinberg durante el almuerzo. A veces lees un artículo contemporáneo y encuentras ecos de investigaciones de hace mucho tiempo, claro, si sabes dónde buscar. Eleanor asintió comprensiva. Ambas conocían el valor de una reputación científica y lo fácil que era perderla. La búsqueda condujo a Marla hasta el supervisor de Cassidy en la escuela de posgrado. El anciano profesor de una pequeña universidad de Massachusetts compartió con entusiasmo recuerdos de su antigua alumna. Una chica muy capaz, pero apresurada. Quería hacerlo todo, impresionar. Le advertí que no hay atajos en la ciencia. Marla observó con qué cuidado elegía sus palabras. Estaba claro que el experimentado profesor no quería hablar mal de su antigua alumna, pero tampoco iba a mentir. Las redes sociales también encontraron algunos detalles interesantes. Fotos antiguas mostraban a Cassidy en compañía de superiores de la universidad, y era evidente que mantenía una relación más que amistosa con algunos profesores. Marla había guardado metódicamente todo lo que caía en sus manos. Una historia especialmente interesante era la de una conferencia celebrada en Boston hacía 2 años. Cassidy tenía que presentar una ponencia importante, pero se había echado atrás en el último momento. Se decía que el motivo eran dudas sobre la validez de su investigación. «Recuerdo aquella conferencia», confirmó uno de los asistentes en una conversación telefónica. «Salió una historia muy extraña. Parece que alguien señaló importantes imprecisiones en su metodología justo el día anterior». Marla había revisado las publicaciones de Cassidy después del incidente. Se habían vuelto más cautelosas, menos ambiciosas. Parece que había aprendido la lección, pero no lo suficiente. La vida personal de Cassidy también revelaba patrones curiosos. En cada universidad había desarrollado una relación con uno de sus colegas más veteranos. Marla no iba a utilizar esta información directamente, era demasiado grosero, pero conocer esos detalles era útil. La situación económica de la joven profesora adjunta también era cuestionable. Ropa cara, joyas, un coche de ejecutivo, evidentemente no con el sueldo de un profesor novato. Marla hizo averiguaciones con cuidado. Resultó que Cassidy tenía deudas por préstamos que habían desaparecido de repente hacía 1 año. «Dicen que está respaldada por algún amigo influyente», contó la secretaria del departamento. «Pero intentamos no hablar de esas cosas». Marla no tenía prisa por utilizar la información que había recabado. Siguió acudiendo a los actos de la universidad, mantuvo una relación cortés con Cassidy y a veces incluso le consultó sobre literatura contemporánea. Desde fuera, podían parecer buenos conocidos. Ethan parecía satisfecho con su compañerismo. Obviamente, no sospechaba que cada conversación, cada encuentro, formaba parte de un plan cuidadosamente pensado. Marla había aprendido hacía tiempo que la mejor venganza se prepara en silencio, sin dramas innecesarios ni gestos ostentosos. Había material suficiente para dañar seriamente la carrera de Cassidy, pero Marla no tenía prisa. Siguió indagando, buscando nuevas conexiones y detalles. Al fin y al cabo, una buena historia requiere una minuciosa elaboración de todas las líneas argumentales. El entorno universitario le recordaba a Marla un complejo mecanismo en el que cada detalle afectaba al conjunto. En un mes de visitas regulares, había aprendido la jerarquía tácita, las alianzas y los enfrentamientos en el Departamento de Literatura Americana. Su presencia en seminarios académicos y veladas literarias ya no era sorprendente. La esposa de un respetado profesor de Brightwood, la editora de una prestigiosa editorial, una interlocutora interesante. La amistad con el profesor Richard Holbrook, miembro del Consejo Científico, resultó especialmente útil. Caballero de edad avanzada,
de mente aguda y sentido del humor irónico, apreciaba sus conocimientos de literatura contemporánea. Tras varias discusiones sobre las nuevas corrientes de la prosa, la invitó a intervenir en un seminario sobre la visión del editor del proceso literario contemporáneo. Es bueno que nuestros jóvenes colegas escuchen la opinión de un profesional, comentó ajustándose las gafas de pasta. De lo contrario, a veces se quedan demasiado atrapados en la teoría a expensas de la realidad. Marla había preparado una presentación brillante, llena de ejemplos de su propia práctica. Eligió deliberadamente el tema del plagio y los préstamos en la literatura moderna, sin olvidar mencionar varios escándalos sonados de los últimos años. Cassidy, sentada en la tercera fila, se tensó visiblemente ante la mención de un caso muy similar a su propia historia en Princeton. Después del seminario, Marla fue abordada por la doctora Susan Chen, especialista en literatura comparada. Se pusieron a hablar de los problemas de la ética científica contemporánea, y Marla desvió suavemente la conversación hacia el tema de la revisión por pares de los artículos científicos. Últimamente es más difícil localizar préstamos incorrectos, se quejó Susan, sobre todo si el autor utiliza material de publicaciones oscuras o antiguas. Marla apoyó la conversación compartiendo su experiencia editorial. Intercambiaron contactos y acordaron quedar para comer. Resultó que Susan formaba parte del consejo editorial de varias revistas científicas. La semana siguiente, Marla organizó un pequeño salón literario en su casa. Invitó a un selecto grupo de personas de la comunidad universitaria y eligió cuidadosamente el cartel. Eleanor Steinberg se sentó junto al profesor Holbrook. Susan Chen charlaba animadamente con colegas de otras universidades. Ethan parecía satisfecho. Era evidente que su mujer estaba causando buena impresión entre sus colegas. Cassidy también estaba presente. No podía rechazar la invitación. Resultaría extraño. Marla la había sentado junto a Michael Donovan, un profesor de sociología conocido por sus principios éticos. A lo largo de la velada, Marla se las arregló para hablar con cada uno de los invitados, mostrando un interés genuino por su trabajo. Mencionó varios proyectos prometedores de su editorial e insinuó la posibilidad de publicar monografías. Los profesores universitarios se animaron. Publicar en una editorial de prestigio era el sueño de muchos. Poco a poco, Marla se convirtió en un enlace indispensable entre el mundo académico y el editorial. Asistía a las defensas de tesis, participaba en la discusión de trabajos de investigación y daba valiosos consejos sobre la preparación de publicaciones. Su presencia en la universidad ya no se cuestionaba, se convirtió en la suya propia. Marla prestaba especial atención a los jóvenes profesores, colegas de Cassidy. Compartían con entusiasmo chismes y observaciones, sin saber que cada detalle era cuidadosamente analizado y conservado. Es extraño que Cassidy consiguiera un puesto de profesora ayudante tan rápido, comentó una vez Ashley, una joven profesora. Normalmente se tarda más. Marla se limitó a sonreír comprensivamente. Ella ya conocía el papel de Ethan en la asignación, pero no iba a revelar sus cartas antes de tiempo. Paralelamente, estaba reforzando su posición en el mundo editorial. Varios proyectos de éxito con autores universitarios habían aumentado su autoridad ante la dirección. Ahora podía influir en las decisiones sobre la publicación de obras científicas, y esta oportunidad podría resultarle útil en el futuro. A finales de mes, Marla tenía fuertes vínculos con casi todas las figuras clave de la facultad. Sabía exactamente quién apoyaba a quién chocaba con quién influía en qué. Esta información era más valiosa que cualquier documento. En el mundo académico, la reputación y las conexiones significaban más que los documentos oficiales. Una noche, mientras recibía al profesor Holbrook y a su esposa, Marla captó la mirada ansiosa de Ethan. Estaba claro que empezaba a darse cuenta de que su mujer se había convertido en una figura demasiado prominente en los círculos universitarios.
pero ya era demasiado tarde. El mecanismo se había puesto en marcha y no había forma de detenerlo. Una trampa de calidad debe cerrarse sola, sin la participación visible de quien la ha colocado. Marla había aprendido este principio tras años de trabajo con textos. Los mejores giros argumentales parecen naturales e inevitables. Ahora había llegado el momento de poner en práctica esta teoría. El primer paso fue enviar una carta anónima al director de una revista académica en la que se había publicado recientemente el artículo de Cassidy. Marla señalaba varias coincidencias dudosas con fuentes oscuras, añadiendo enlaces a las publicaciones originales. La carta estaba impecablemente redactada, sin emoción, solo hechos y cuestiones metodológicas. En otra velada literaria en la universidad, Marla mantuvo una conversación con Susan Chen sobre el problema de la ética científica en las publicaciones modernas. Hablaban de un escándalo reciente en otra universidad, en el que un joven profesor había sido declarado culpable de préstamos indebidos. ¿Sabes qué es lo más triste? Susan se quedó pensativa. A menudo, personas con talento arruinan su carrera por sus prisas y su deseo de éxito rápido. Marla asintió con la cabeza, sabiendo que Cassidy estaba lo bastante cerca como para oír la conversación. La joven se puso visiblemente pálida y se apresuró a retroceder hacia otro grupo de invitados. El siguiente paso era ocuparse de los registros de la universidad. Gracias a su amistad con el secretario del departamento, Marla tenía acceso a las actas de las reuniones en las que se discutían los nombramientos del profesorado. La historia del rápido ascenso de Cassidy planteaba dudas, demasiadas coincidencias y circunstancias afortunadas. En la reunión del consejo académico, a la que Marla había sido invitada como representante de la editorial, había planteado con cautela la cuestión de los criterios de evaluación de las publicaciones científicas. El profesor Holbrook apoyó el debate mencionando varios casos de citas dudosas en trabajos recientes de jóvenes empleados. Quizá deberíamos hacer una auditoría interna de las publicaciones del último año, sugirió, mirando por encima de sus gafas a sus colegas. Eleanor Steinberg captó inmediatamente la idea y sugirió que se creara una comisión especial. Marla observó en silencio cómo la maquinaria académica se ponía en marcha. Al mismo tiempo, organizó una serie de seminarios sobre literatura contemporánea, invitando a varios autores de su propia editorial. En uno de ellos, un conocido crítico habló largo y tendido sobre el plagio en el mundo académico, utilizando ejemplos sospechosamente similares a la obra de Cassidy. Los rumores empezaron a circular entre bastidores. Marla nunca los difundió. Simplemente creó situaciones en las que la gente sacaba sus propias conclusiones y compartía sus dudas. Poco a poco se fue creando una atmósfera de desconfianza en torno a Cassidy. Ethan notó un cambio en la actitud de sus colegas hacia su protegida. Empezó a ponerse nervioso y, cada vez con más frecuencia, se quedaba en su despacho hasta altas horas de la noche releyendo viejas publicaciones. Un día, Marla oyó su conversación telefónica con Cassidy. Hablaban de la posibilidad de que se trasladara a otra universidad. Al día siguiente, Marla invitó a comer a Michael Donovan, un profesor de sociología conocido por sus contactos en otras instituciones. Durante el postre, le preguntó su opinión sobre la movilidad de los jóvenes profesores. El mundo académico es pequeño, sonríe Donovan. La reputación sigue a una persona allá donde vaya. Marla siguió apareciendo en todos los actos importantes de la facultad. Mantuvo relaciones amistosas con los colegas de su marido, sin mostrar nunca ninguna animadversión personal hacia Cassidy. Al contrario, a menudo defendía al joven profesor en las conversaciones, lo que no hacía sino aumentar las sospechas de los demás. Cuando aparecieron las primeras consultas de los editores de revistas científicas sobre las publicaciones de Cassidy, nadie lo relacionó con Marla. Casualmente estaba por allí cuando Eleanor Steinberg
discutía las cartas con sus colegas e hizo algunos comentarios profesionales como editora. La trampa se iba cerrando poco a poco. Cada día traía nuevos detalles que se sumaban al panorama general. Marla esperó pacientemente, consciente de que en el mundo académico la reputación se desmoronaba de forma gradual pero irreversible. Ethan parecía cada vez más preocupado. Empezó a evitar hablar de trabajo y a aparecer con menos frecuencia en los actos de la facultad. Una noche, Marla se dio cuenta de que estaba borrando viejos mensajes de su cuenta de correo electrónico. Ella se limitó a sonreír. Hacía tiempo que todas las copias que necesitaba estaban guardadas en un lugar seguro. La trampa estaba lista. Solo quedaba esperar a que las víctimas hicieran el movimiento final. El primer timbre sonó al comienzo del trimestre de otoño. Los editores de una prestigiosa revista científica enviaron a Cassidy una carta solicitando fuentes adicionales mencionadas en su último artículo. El procedimiento habitual se convirtió de repente en un problema. Algunas citas resultaron imposibles de documentar. Marla se enteró por Susan Chen, que formaba parte del consejo editorial de la revista. Durante el almuerzo en el café de la universidad, Susan compartió su preocupación por la creciente incidencia de citas descuidadas. «¿Te imaginas? Algunas fuentes parecen haberse desvanecido en el aire», dijo Susan sacudiendo el café mientras se enfriaba. «Y el artículo ya ha sido revisado previamente». Una semana después, empezaron a circular los primeros rumores en la comunidad científica. Un estudiante de posgrado que trabajaba en un tema similar había encontrado extrañas coincidencias entre el texto de Cassidy y antiguas publicaciones en revistas poco conocidas. El joven investigador compartió sus hallazgos con su supervisor y la información empezó a extenderse. En una reunión ordinaria del departamento, Eleanor Steinberg planteó la necesidad de comprobar más cuidadosamente las fuentes en los trabajos de investigación. Cassidy se quedó pálida, frotando nerviosamente el borde de su cuaderno. Ethan intentó defenderla, señalando el carácter innovador de la investigación, pero sus argumentos sonaron poco convincentes. Después de la reunión, Marla se cruzó Bushice con Cassidy en el pasillo. La joven parecía confusa y deprimida. «No te lo tomes como algo personal», le aconsejó Marla con amabilidad. «Este tipo de malentendidos surgen a menudo en el mundo académico. Lo importante es poder demostrar tu caso». Cassidy murmuró algo inaudible y se marchó a toda prisa. Al día siguiente canceló sus clases, alegando que no se encontraba bien. Los problemas empezaron a acumularse. El consejo editorial de otra revista suspendió la publicación del nuevo artículo de Cassidy a la espera de que se aclarasen algunos aspectos de la metodología de investigación. En un congreso celebrado en Boston, su ponencia pasó inesperadamente de una sesión plenaria a una pequeña sección. Marla observó la situación con el interés profesional de una editora. Sabía que, en el mundo académico, la reputación se desmorona poco a poco. Primero pequeñas dudas, luego preguntas cautelosas, después críticas abiertas. Los estudiantes empezaron a notar cambios en el comportamiento del joven profesor. Cassidy se volvió irritable, cancelaba a menudo las consultas, dejó de participar en los actos de la facultad. Su confianza se desvanecía día a día. En la reunión de la facultad, el profesor Holbrook presentó los resultados de una auditoría interna de las publicaciones. No se mencionó formalmente ningún nombre, pero todo el mundo sabía de quién era el trabajo cuestionado. Cassidy se sentó en la última fila, aferrando su teléfono entre las manos como un salvavidas. Ethan intentó intervenir, pero su influencia ya no era suficiente para detener el proceso que se había iniciado. Su propia reputación estaba en peligro cuando sus colegas empezaron a preguntarse cómo era posible que no se hubiera dado cuenta de los problemas en el trabajo de su protegido. Esa noche, Marla escuchó la conversación telefónica de su marido. Ethan intentaba calmar a Cassidy, asegurándole que todo podía arreglarse, que solo tenía que esperar a que pasara la tormenta.
Su voz sonaba insegura, como si no creyera en sus propias palabras. Las primeras peticiones para comprobar las fuentes citadas en los papeles de Cassidy aparecieron en la biblioteca de la universidad. La bibliotecaria, una vieja conocida de Marla, se había sentido muy frustrada. Muchas de las referencias eran inexactas o incompletas. Los colegas más jóvenes empezaron a distanciarse de Cassidy. Nadie quería arriesgar su reputación manteniendo una relación estrecha con un hombre cuya integridad científica estaba en entredicho. Marla siguió manteniendo una neutralidad benigna. Aparecía en actos de la facultad, entablaba conversaciones triviales con los colegas de su marido y a veces incluso defendía a Cassidy en una conversación, lo justo para no levantar sospechas. A finales de mes, la situación se volvió crítica. La revista que publicó el primer artículo polémico exigió una explicación oficial. Eleanor Steinberg insinuó que el departamento tendría que crear un comité especial para investigar. Cassidy empezó a buscar oportunidades para trasladarse a otra universidad, pero sus peticiones se encontraron con una cortés negativa. El mundo académico era muy hermético. Los rumores corrían más rápido que las cartas oficiales. Marla sabía que esto era solo el principio. La cuestión principal estaba clara. La reputación de Cassidy estaba siendo gravemente atacada. Ahora solo quedaba esperar a que la tensión llegara a un punto crítico. Una tarde de octubre, Marla se quedó más tiempo de lo habitual en la oficina del editor. La llamada del agente inmobiliario la sorprendió editando un manuscrito. «Señora Brightwood, le pido disculpas por llamar tan tarde. Quería conocer los detalles de la tasación de su casa». Marla se enderezó en su silla. «Lo siento, ¿qué tasación?» «Su marido se puso en contacto con nuestra agencia, ¿no lo dijo? Estábamos programando una inspección para la próxima semana. Aparentemente se olvidó de mencionarlo. Le llamaré más tarde». Marla colgó el teléfono y se reclinó lentamente en la silla. En casa, Ethan estaba inusualmente animado, hablando de algunos planes para actualizar su vestuario. Marla removía tranquilamente la salsa para la pasta. «Por cierto, ha llamado el agente inmobiliario de la inmobiliaria», dijo despreocupadamente. Ethan se quedó helado un segundo, pero se recompuso rápidamente. «Ah, sí, quería hablarle de... Verás, esta casa es demasiado grande para nosotros». «¿En serio? Y yo que pensaba que nos gustaba tener invitados. Hace poco tus compañeros de trabajo se lo pasaron en grande en el salón». «Los tiempos están cambiando, Marla. Quizá deberíamos pensar en algo un poco más moderno». Había un tono familiar de mentor en su voz, el tono que utilizaba para explicar a los alumnos lo obvio. Marla reprimió una risita. Aquella noche había descubierto visible en la papelera el borrador de una carta escrita por Ethan. El plan estaba claro: vender la casa, convencerla de que se mudara temporalmente con su hermana a Boston, y luego... La letra era cada vez menos legible, pero lo esencial estaba claro. Al día siguiente, Marla se reunió con Susan Chen en la cafetería de la universidad. «Pareces cansada», le dijo. «Mucho trabajo. Y, ya sabes, Ethan ha decidido de repente vender la casa». «¿En serio? Pero si te has pasado tantos años arreglándola...» «Los tiempos cambian», sonrió Marla, haciéndose eco de la frase de su marido. En la biblioteca se encontró con Cassidy. La joven parecía desacostumbradamente entusiasmada. «SCRA, Brightwood, menuda reunión. ¿Qué opina de las últimas novedades en el mundo literario? Las cosas cambian muy deprisa, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de bienes inmuebles en Brooklyn». Cassidy dio un respingo apenas perceptible y se despidió apresuradamente. Esa tarde, Marla estaba revisando el correo y encontró una carta de su abogado. «El papeleo está listo, todo está en perfecto orden». Eleanor Steinberg vino a cenar. Con una copa de vino, la conversación giró en torno a los cambios en la vida. «Sabes, Marla», dijo pensativa, «a veces la gente cree que puede reescribir su vida como si fuera un borrador, pero hay tinta que no se borra».
Unos días después, Ethan inició una cautelosa conversación sobre el futuro. Creo que tenemos que hacer algunos cambios en nuestras vidas, empezó. Como la casa, aclaró Marla en voz baja. No solo eso. Verás, a veces las relaciones... ¿Agotadas? Preguntó ella. Como algunos temas científicos. Ethan se quedó callado, claramente sin esperar este giro. En su despacho, Marla encontró prospectos de complejos de apartamentos. Uno tenía una hoja de cálculos metida dentro, claramente la letra de Cassidy. Su plan estaba cada vez más claro. Vender la casa, enviarla lejos, empezar una nueva vida. Es curioso cómo funciona el mundo, le dijo Marla a Richard Holbrook en una reunión de la facultad. Algunas personas creen que pueden reescribir el guión a su antojo, sobre todo los que están acostumbrados a tomar prestadas las ideas de los demás, sonrió el viejo profesor. Marla siguió recabando información, fingiendo no darse cuenta de lo que ocurría. Mantenía conversaciones triviales, sonreía a los colegas de su marido, comentaba novedades literarias. Solo de vez en cuando se quedaba sola, se permitía sonreír, pensando en lo sorprendidos que se quedarían Ethan y Cassidy cuando se dieran cuenta de que su plan, tan cuidadosamente pensado, se estrellaba contra un muro invisible. Al fin y al cabo, ella era editora, y cualquier buen editor lo sabe. A veces, el plan de un autor necesita un retoque importante. Los problemas empezaron a acumularse como una bola de nieve. Cassidy se enfadaba con Ethan cada vez más a menudo, sobre todo cuando otra revista rechazaba su artículo o le exigía más aclaraciones. En la cafetería frente a la universidad donde solían reunirse, ahora se oían a menudo sus acalladas discusiones. Dijiste que podías encargarte. La voz de Cassidy temblaba con una irritación apenas contenida. Y ahora incluso Holbrook se niega a apoyar mi candidatura en la conferencia. Cariño, solo tienes que esperar. Son dificultades temporales. Ethan parecía cansado y confuso. Marla, sentada en una mesa vecina con un colega de la editorial, fingía estar completamente absorta en la discusión del nuevo manuscrito. El ambiente en la facultad era cada vez más tenso. Cassidy ya no era invitada a las reuniones informales de la facultad, la evitaban en los pasillos. Ethan intentaba suavizar las cosas, pero su propia autoridad se estaba diluyendo. La última reunión del departamento fue insoportable, se quejó Cassidy por teléfono. Marla escuchó por casualidad la conversación al pasar por delante del despacho de su marido. Todos me miran como y ni siquiera intentaste protegerme. En su casa también se estaban gestando cambios. Ethan se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, y cuando llegaba, estaba callado e irritable. Una noche, Marla lo sorprendió triturando papeles. Solo ordenaba viejos borradores, murmuró, pero sus manos temblaban visiblemente. En la recepción de la facultad, Marla vio cómo Cassidy intentaba pasar desapercibido entre un grupo de profesores que hablaban de una próxima conferencia. Eleanor Steinberg le dio la espalda desafiante. «Esto no va según lo previsto», siseó Cassidy, alcanzando a Ethan en el pasillo vacío. «Prometiste que a estas alturas estaríamos...» «Shh», la interrumpió Ethan, dándose cuenta de que pasaba la recepcionista. Esa noche, en casa, Ethan intentó entablar conversación sobre la venta de la casa. «Sabes, Marla, he estado pensando, tal vez no deberíamos apresurarnos a venderla». «Pero fuiste tú quien dijo que necesitábamos un cambio», dijo ella inocentemente, removiendo su té. «Sí, pero la situación ha cambiado». En la biblioteca de la universidad, Marla se topó con Cassidy copiando frenéticamente unos papeles. «Oh, señora Brightwood», la voz de la joven sonó anormalmente alta. «Solo estoy preparando el material para el comité. Estoy segura de que lo harás bien», sonrió Marla. «Aunque una mudanza siempre requiere mucho tiempo y energía, ¿verdad?»
Cassidy palideció y se apresuró a recoger sus papeles. Al día siguiente, Ethan recibió una carta del consejo editorial de una revista científica. Le pedían una explicación formal sobre la metodología de investigación en un artículo conjunto con Cassidy. «Esto es culpa tuya», gritó en el auricular del teléfono. «Deberías haberlo comprobado todo. Ahora tu reputación también está en entredicho». Marla trabajaba en silencio en su despacho, escuchando a su marido intentar calmar a su amante a través de la delgada pared. El departamento empezaba a discutir abiertamente la posibilidad de una investigación interna. Ethan parecía cada vez más deprimido. Cassidy evitaba aparecer por las zonas comunes. «Parece que las cosas no van bien para los colegas jóvenes», comentó Susan Chen durante el almuerzo. «Las carreras científicas están llenas de sorpresas», replicó Marla filosóficamente. Esa tarde oyó a Ethan discutir con alguien por teléfono. «No, no es el momento». «Sí, lo entiendo, pero tenemos que esperar». «No, no puedo coger y...». Unos días después, Cassidy dejó de aparecer por el departamento, cogiendo una baja por enfermedad. Ethan caminaba cabizbajo, chasqueando a los alumnos y sentado en su despacho durante horas. Marla seguía actuando como si no hubiera pasado nada, pero no perdía de vista los acontecimientos. El plan de vender la casa estaba claramente en suspenso y, con él, los demás planes de la pareja se desmoronaban. Al final de la semana, se encontró Briose con Cassidy en el supermercado. La joven parecía agotada y nerviosa. «¿Cómo va el nuevo artículo?», preguntó Marla. «Me estoy tomando un pequeño descanso», murmuró Cassidy y desapareció apresuradamente detrás de las estanterías. Por la noche, Ethan volvió a no presentarse a cenar. Marla guardó tranquilamente su ración en la nevera, pensando que el desenlace estaba cerca. Solo quedaba esperar a ver quién sería el primero en romper la tensión. Marla eligió cuidadosamente el momento de la conversación decisiva. Esperó hasta la noche, cuando Ethan llegó a casa antes de lo habitual. Su última clase se había cancelado debido a una reunión imprevista del comité de ética. Parecía agotado y confuso. Marla puso la mesa en el salón y sacó la botella de vino que habían traído de sus últimas vacaciones juntos en Vermont. Durante los primeros minutos cenaron en el silencio familiar. «¿Sabes, Ethan?», Marla apartó el tenedor. «Hace mucho tiempo que quería hablar de Cassidy Thornton». Ethan se atragantó con el vino. Por su rostro pasó toda una gama de emociones, desde la sorpresa hasta el miedo. «¿Qué quieres decir?», intentó mantener la ecuanimidad. «Como tus planes de casarte después de librarte de mí». Marla sacó de una carpeta varias copias impresas de correspondencia. «O la historia sobre la venta de la casa, o su cuestionable reputación académica». «¿Me has estado siguiendo?». Ethan intentó pasar a la ofensiva. «No, cariño, solo soy un lector atento, y has dejado demasiados rastros». Marla colocó metódicamente documentos sobre la mesa. Fotos, impresiones de cartas, copias de artículos marcados como plagios. «¿Puedo explicar?», Ethan empezó. «Claro que puedes, pero primero llama a Cassidy, que venga. Creo que esta conversación nos concierne a todos». Cassidy llegó 40 minutos después. Claramente no esperaba ver una mesa puesta y a una Marla tranquilamente sonriente. «Tome asiento, señorita Thornton. ¿Vino? ¿Qué está pasando aquí?». Cassidy miró nerviosa a Ethan. «Un pequeño consejo familiar». Marla abrió su portátil. Estaba a punto de mostrarle algo interesante, como las fuentes originales de tus últimas publicaciones. Durante la siguiente media hora, expuso metódicamente ante ellos un panorama de sus propios errores y equivocaciones. Mostró documentos, citó cartas, mencionó fechas y lugares de reuniones. «Ustedes no puedes usar esto», murmuró Cassidy. «Es información privada». «Puedo», replicó Marla con calma. «Ya está todo en posesión del Comité de Ética de la Universidad, de forma anónima, por supuesto».
¿Qué quieres?, preguntó finalmente Ethan. Para empezar, que dejes mi casa en paz. Luego, que Cassidy escriba una carta de dimisión. En silencio, sin escándalos. Y tú, cariño, firmarás un acuerdo de divorcio en mis términos. ¿Y si nos negamos? Cassidy trató de hacerse la valiente. Marla sonrió y abrió otra carpeta. Entonces mañana los comisarios recibirán un paquete completo de documentos, con nombres, fechas y pruebas, incluida la historia de su marcha de Princeton, señorita Thornton. No te atreverías, susurró Ethan. Me atrevo. Verá, a diferencia de algunas personas, no temo asumir la responsabilidad de mis actos. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Marla se sirvió más vino con calma. Tienes hasta mañana por la mañana. Mi abogado tiene los papeles del divorcio y yo he esbozado la carta de dimisión. Solo falta firmarla. Lo tienes todo planeado. Ethan sonó algo parecido al respeto en su voz. Claro que lo planeé. Soy editora. Mi trabajo es mejorar las historias. Cassidy de repente gritó. Toda mi carrera, su carrera, señorita Thornton, terminó en el momento en que decidió apropiarse del trabajo de otra persona. Yo simplemente aceleré lo inevitable. Se marcharon hacia medianoche, perdidos, confusos, sin darse cuenta de que las cosas no habían salido según su plan. Marla les acompañó hasta la puerta y volvió al salón. Sobre la mesa había copas de vino sin tocar y un montón de papeles, prueba de la facilidad con que los planes cuidadosamente pensados se desmoronan cuando no se tienen en cuenta los detalles. Se acercó a la ventana. El cristal oscuro reflejaba a la mujer que acababa de destrozar los sueños de felicidad de otra persona. Pero Marla no sintió regodeo ni triunfo, solo la tranquila confianza de una persona que había restablecido la justicia. Al fin y al cabo, todas las historias tienen algo que enseñar, y esta había enseñado 3. La dimisión de Cassidy Thornton se había convertido en el principal tema de discusión en la facultad. La repentina decisión de la joven docente de abandonar la universidad desató muchos rumores, sobre todo tras conocerse que había retirado sus últimos artículos de varias revistas académicas. Dicen que han encontrado graves irregularidades metodológicas en sus trabajos. Compartió la información la secretaria del departamento con sus compañeros durante el almuerzo. Marla, sentada en una mesa vecina con Eleanor Steinberg, escuchaba atentamente las conversaciones. Todo esto es extraño, comentó Eleanor, removiendo su café. Primero estos problemas de publicación, ahora esta marcha repentina. El mundo académico está lleno de sorpresas, se hizo eco Marla. Al día siguiente llegó una carta del consejo editorial de una prestigiosa revista. Retiraban oficialmente el artículo de Cassidy por encontrar numerosos préstamos de trabajos publicados con anterioridad. Esto es un desastre, se quejó Cassidy en una conversación telefónica con Ethan, que Marla escuchó por casualidad. Han enviado un aviso a todas las publicaciones importantes. La reputación de la joven científica se desmoronaba como un castillo de naipes. Colegas de otras universidades empezaron a comprobar sus publicaciones anteriores. Resurgió la historia de Princeton y aparecieron nuevos detalles sobre métodos de investigación cuestionables. En el despacho de Eleanor Steinberg se celebró una reunión informal de jefes de departamento. No podemos permitir que casos como este ensombrezcan la reputación de la facultad, insistió el profesor Holbrook. Tenemos que llevar a cabo una revisión exhaustiva de todas las publicaciones de los últimos años. Cassidy intentó encontrar el apoyo de antiguos colegas, pero las puertas se cerraron una tras otra. Sus correos electrónicos quedaron sin respuesta, sus llamadas sin respuesta. Ya te dije que el mundo académico es pequeño, comentó Susan Chen mientras hojeaba otra carta reveladora. La información viaja rápido. Ethan parecía abatido. Su propia reputación también se había resentido, como supervisor y coautor de varios trabajos. ¿Quizá debería intentar dar clases en una universidad privada?
sugirió durante su último encuentro en un café. ¿Quién me necesita ahora? Cassidy sonrió con amargura. Mi nombre aparece en bases de datos etiquetado como violación de la ética científica. Marla observaba los acontecimientos desde la barrera. Aparecía de vez en cuando en actos de la facultad. Mantenía conversaciones amables con los colegas de su marido, pero nunca participaba en el debate sobre el escándalo. El golpe definitivo lo dio una revista académica de Princeton. Publicaron una larga refutación de uno de los primeros artículos de Cassidy, señalando numerosas violaciones de la ética académica. Este es el final, dijo Cassidy mientras recogía su despacho. Todo por lo que he trabajado. Tú misma elegiste este camino, comentó Marla con calma, chocando casualmente con ella en el pasillo. Toda decisión tiene consecuencias. Una semana después se anunció que Cassidy había aceptado un trabajo como editora en una pequeña editorial de provincias. La carrera académica podía quedar en el olvido. ¿Sabes qué es lo más triste?, Eleanor dijo durante la cena en casa de Marla. Ella era realmente capaz, solo que decidió tomar el camino fácil. Ethan estaba sentado en silencio en su despacho, revisando papeles. Coeditar con Cassidy era ahora una mancha oscura en su historial. Realmente no lo sabía, dijo una noche. Lo de pedir prestado, lo de Princeton. Claro que lo sabías, replicó Marla. Solo viste lo que querías ver. El mundo académico volvía poco a poco a la normalidad. El escándalo de Cassidy Thornton era un cuento con moraleja para los jóvenes académicos, un ejemplo de lo fácil que es perder todo lo acumulado durante años. Y Marla seguía trabajando en manuscritos en la editorial, pensando de vez en cuando en cómo una pequeña mentira podía llevar al colapso de toda una carrera. Al fin y al cabo, en eso consistía la justicia. Cada uno tiene lo que se merece. La abogada de Marla, Rachel Abrams, resultó ser una auténtica profesional. En su despacho de madera oscura se respiraba un aire de tranquila confianza. Todos los documentos están impecablemente preparados. Extendió los papeles sobre el escritorio. Dadas las pruebas reunidas, es improbable que su marido impugne las condiciones. Marla repasó las cláusulas del acuerdo. La casa seguía siendo suya, al igual que la mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Era justo, teniendo en cuenta que ella había hecho la mayor contribución. ¿Y si decide luchar?, preguntó Marla, aunque sabía la respuesta. Entonces presentaremos material adicional al tribunal. Estoy segura de que el profesor Brightwood no querrá un escándalo público. Ethan se presentó en el despacho del abogado exactamente a la hora acordada. Parecía envejecido y perdido, como si los acontecimientos de las últimas semanas le hubieran absorbido toda la energía. «Hola, Marla», su voz sonaba apagada. «He estado revisando el papeleo». «¿Y qué te parece?», inquirió ella con calma. «Has pensado en todo, como siempre». Rachel sacó la carpeta del acuerdo. «Si no tiene ninguna objeción, profesor Brightwood, podemos iniciar el procedimiento». Se hizo el silencio en el despacho, solo roto por el susurro de los papeles. Ethan hojeó lentamente cada página, mirando de vez en cuando a Marla. «Sabes», dijo finalmente, «nunca pensé que acabaría así». «¿Qué pensabas? ¿Que simplemente haría las maletas y me iría?» No lo sé. Parecía más simple que eso». El abogado de Ethan estuvo presente en la siguiente reunión, pero su participación fue puramente formal. Todas las cláusulas del acuerdo estaban calibradas y eran razonables. «Su esposa ha demostrado una notable previsión», comentó durante una pausa. «Es editora», replicó Ethan cansado. «Su trabajo consiste en fijarse en los detalles». El proceso fue sorprendentemente fluido. Marla presentó metódicamente documentos para demostrar su derecho a la propiedad. Extractos bancarios, contratos, certificados de depósitos. Todo hablaba a su favor. «¿Crees?», preguntó un día Ethan, «que teníamos una oportunidad?» «¿Una oportunidad de qué?».
a un divorcio normal, sin todo esto. La había, antes de que decidieras engañarme. En la universidad la noticia del divorcio fue bien recibida. Después del escándalo Cassidy, pocos se sorprendieron por este desarrollo. Lo estás llevando bien, comentó Eleanor durante el almuerzo. Mucha gente en tu situación habría cogido una rabieta. ¿Por qué? Marla sonrió. No cambiará el resultado. En la última reunión, Ethan parecía resignado. Firmó los papeles en silencio, mirando de vez en cuando a Marla como si intentara averiguar cómo podía haberse equivocado tanto con el hombre con el que había vivido 15 años. «Deja las llaves de casa en el escritorio», dijo ella cuando terminó. «Recogeré mis cosas el fin de semana». «De acuerdo, solo avísame con un poco de antelación». En la oficina del editor, Marla estaba completamente inmersa en su trabajo. El nuevo proyecto le exigía atención y le ayudaba a olvidarse de las formalidades del divorcio. «Es extraño», le dijo a Rachel después de firmar los papeles finales. «Pensé que habría más emoción». «Te les has adelantado», sonrió la abogada. «Todavía no entienden cómo sucedió todo». Aquella tarde, sentada en su despacho, Marla repasó viejas fotografías. 15 años de vida juntos cabían en una caja que Ethan ni siquiera había pedido conservar. «¿Sabes?», le había dicho la última vez que se habían visto, «podría ser una gran abogada». «Tal vez», respondió ella, «pero prefiero trabajar con textos. Son más predecibles que las personas». Cuando terminaron todas las formalidades, Marla organizó una pequeña cena para amigos íntimos. Eleanor trajo una botella de champán. «Por el nuevo capítulo», levantó su copa. «Por la atención a los detalles», sonrió Marla. Al fin y al cabo, eran los detalles los que decidían el desenlace de cualquier historia. Un año después, la vida tomó un nuevo rumbo. Marla había ascendido en la editorial. Ahora era jefa del departamento de ficción. Su despacho del piso 20 daba a Central Park, y por las mañanas le encantaba ver cómo se despertaba la ciudad. «Señorita Brightwood, tiene una carta de la Universidad de Columbia». La recepcionista depositó un sobre su escritorio. Marla sonrió. Hacía tiempo que había recuperado su nombre de soltera. La carta contenía una invitación para dar una conferencia sobre la edición moderna. Aceptó, consciente de que sería una experiencia interesante. Las cosas habían cambiado en la universidad. Ethan pidió una excedencia de 1 año y se fue a dar clases a una pequeña universidad del Medio Oeste. Su reputación en el mundo académico se estaba recuperando poco a poco, aunque la historia de Cassidy había dejado una marca notable. «¿Crees que volverá?», preguntó Eleanor durante el almuerzo después de la conferencia de Marla. «No es probable. Hay demasiados recuerdos aquí». Había varios rumores sobre Cassidy. Efectivamente, había aceptado un trabajo en una editorial de provincias donde editaba libros de texto. Su carrera académica había llegado a su fin. Unos cuantos artículos reveladores en revistas profesionales habían puesto punto final a la historia. «La vi hace poco», dijo el profesor Holbrook, «en una feria del libro en Boston. Parece diferente, más sencilla». Marla no sintió schadenfreude. Después de todo, cada uno tenía lo que se merecía. Ella había conservado su casa, su trabajo, el respeto de sus colegas y, lo que es más importante, la autoestima. «¿Sabes?», le dijo una vez a Susan Chen, «a veces la derrota puede ser el principio de algo nuevo». La propia Marla se interesó inesperadamente por la escritura. Su primera novela sobre la vida entre bastidores del mundo editorial despertó el interés de varias editoriales importantes. «Tiene algo de novela policíaca clásica», comenta su nuevo agente. «Intriga, traición, venganza». Había renovado la casa, cambiando por completo el interior. Ahora era su espacio, donde cada detalle reflejaba su gusto y su carácter. Los fines de semana organizaba veladas literarias que se hicieron populares entre editores y escritores. «Has cambiado», comentó su hermana,
que había venido de visita desde Boston. No, Marla negó con la cabeza. Simplemente he dejado de fingir. Un día se encontró por casualidad con Ethan en una librería. Parecía envejecido pero tranquilo. ¿Cómo estás?, preguntó tras una incómoda pausa. Bien. Escribiendo un libro. ¿Sobre nosotros? No, sobre la importancia de prestar atención a los detalles. Tomaron café, hablaron de trabajo, de conocidos comunes, sin rencores ni fingimientos, como dos personas que se habían conocido muy bien. Al día siguiente, Marla estaba sentada en su despacho revisando un nuevo manuscrito. Una suave lluvia otoñal caía por la ventana y la oficina olía a café y flores frescas. Pensó en lo extraña que es la vida. A veces tienes que perder algo familiar para encontrarte a ti mismo. Por la tarde, trabajó en su propia novela. La historia estaba a punto de terminar y sabía perfectamente cómo ambientarla. Al fin y al cabo, su profesión era crear historias con finales apropiados, y su propia historia no había hecho más que empezar.